Hola, bienvenidos y bienvenidas a este podcast Video Consumo Éxito. Hoy en día estamos muy contentas porque nos acompaña un referente en lo que refiere a publicidad, marketing político, Cristian Leporati. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, feliz de estar acá. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast que tiene un perfil jurídico, pero nos interesa mucho conversar distintos temas con referentes como tú. Y en ese contexto, más allá de hablar de publicidad, de influencer, queremos saber cosas que pasan hoy en día y tu experiencia en estos temas. Por ejemplo, Instagram, ¿no? Qué duda cabe la importancia que tiene hoy en día. 30% según la agencia Yeli dedica 1 o 2 horas a estar ahí. Más del 50% de los que consumen este producto, este servicio, compran y el 80% vitrinea. ¿Cuál es tu mirada respecto de Instagram y la capacidad que tiene respecto de comunicar emociones a los consumidores? ¿Cómo lo ves tú? A ver, las redes sociales en general no operan aisladamente. O sea, cuando uno habla de Instagram, no es solamente Instagram. Uno normalmente cuando está en una red social, por ejemplo Facebook, tú puedes linkear automáticamente cualquier cosa que subes, o comentario, o análisis, y lo simultáneamente también se va a Instagram. O sea, en el fondo yo diría que el ciberespacio y las redes sociales funcionan no por separado, sino que van operando de forma continua, permanente y sinérgica. Una cosa es Instagram, sirve para algo, otra cosa es TikTok y sirve para otra cosa es Facebook con otra función tiene Twitter. Y así tú vas viendo más o menos que cada red social tiene un objetivo determinado y de alguna forma hay una línea editorial determinada, y también los ciudadanos, las personas, los consumidores, la población en general, en Chile y en el mundo, tienen súper claro eso. Han ido aprendiendo que el lenguaje digital y estas plataformas, estas redes sociales tienen una mirada distinta para cada cosa. Uno sabe que si va a Instagram va a poner una foto, ¿te fijas? Si uno quiere pelear o analizar temas más de fondo, políticos o temas contingentes, es Twitter. Temas más familiares es otra red, de Facebook. Si quieres reírte un poco con algo audiovisual, que además es súper viralizable, TikTok. Y así va sumando y siguiendo. Y van a aparecer nuevas redes en el futuro, nuevas plataformas, y siempre van a tener distintos perfiles, ¿no? Entonces yo diría que en general, más que Instagram, en términos normales, los consumidores, los ciudadanos, están operando en simultánea. Tienen redes más favoritas que otras, obvio. Pero en general están mirando un poco un paneo completo, ¿eh? Yo creo que opera de esa forma. Súper. Y así vais generando un lenguaje y vais abordando un poco la realidad. Y son las experiencias, Claro. ¿no? En Instagram lo que potencia es el tema de la experiencia, como tú decías, y otras redes, otras cosas. La presencia en redes sociales, qué decir, es fundamental respecto de lo... Pero ¿qué quieren comunicar? ¿Qué quieren comunicar las marcas cuando están con tanta presencia en las redes sociales? Mira, en Chile más o menos hay como 19 millones de habitantes, aprox. Todavía no está claro la medida, pero son 19 millones más o menos, y hay más o menos 18 millones de personas conectadas a algo. Ya sea un Instagram, ya sea un Twitter, ya sea un Facebook, TikTok, van creciendo también, 5 millones, pero va para arriba. Entonces, en el fondo, estamos todos conectados. Un programa en televisión de premium, con, no sé, 15 puntos de rating, más o menos serán 500.000 hogares. O sea, y TikTok tiene 5 millones, o sea, ¿de qué estamos hablando? Twitter tiene más o menos 2 millones, entonces, ¿te das cuenta? Entonces, hoy en día las empresas se dan cuenta que las redes sociales es la forma de poder llegar a las personas. Tiene mucho más rating en la red social hoy en día que la televisión tradicional abierta o pagada, la cerrada. Claro. Entonces ahí hay una distinción importante, y por eso que las empresas han ido a poco metiéndose en las redes sociales, pero también les cuesta, porque sienten que es un ambiente que es expuesto. Me imagino que también, Está muy expuesto. claro, desde ese punto de vista quisiera quedarme aquí, ¿no? Han habido intentos fallidos, ¿no? Hay gente que marcas que su reputación, ya sea en redes o fuera, ha quedado ciertamente dañada. Cuéntanos alguna experiencia respecto de eso, en la señal que se transmite cuando quieres reivindicar o volver a restaurar el prestigio de una marca. ¿Cómo se hace eso? Mira, yo me acuerdo mucho, hace años atrás, cuando empezaron a morirse los cisnes en Valdivia. Podemos ver como el cambio de época. Empezaron a morirse los cisnes, bueno, hicieron la investigación los académicos pertinentes de la época y se dieron cuenta que estaban muriendo de hambre los cisnes, y por eso se morían de hambre. ¿Y por qué se morían? Porque, bueno, una celulosa, Arauco, tiraba unos químicos unos desechos, y eso mataba a las algas, y las algas eran el alimento de los cisnes.
¿Qué hace en ese momento Arauco, la celulosa? Bueno, saca unos avisos, se queda callada, como corresponde a las crisis. Muchas veces mejor guardar silencio que meter las patas. Guardan silencio, arman todo un equipo de asuntos públicos, contratan un experto en temas ambientales, empiezan a cambiar sus procesos internos y cuando ya están más o menos andando en el tiempo, ya tienen más amarrado el tema, bueno, piden las disculpas pertinentes y empiezan a lanzar en prensa páginas completas, 15, 20 millones de pesos, una página completa, un fin de semana. Empiezan a lanzar ahí que ellos tienen un departamento ya que están preocupados de esto, tienen tal equipo, hay una persona que está a cargo de esta cuestión. Y en forma paralela también empiezan a subirse tímidamente a las redes sociales. ¿Te das cuenta? En aquella época. En aquella época. ¿Y qué querían Y fue un buen transmitir? procedimiento. Fue un buen procedimiento, sí, creíble, no sé. Hoy en día ese procedimiento ya frente a una crisis como la que señalaba, ya no funciona. O sea, las crisis tienes que abordarlas en forma simultánea y dialogante. No es silencio, tienes que dialogar. Eso te iba a y eso lo preguntar. haces inmediatamente a través de las redes sociales. Ahora ya no hay que quedarse callado. No hay que, o sea, a veces es mejor guardar silencio, no O tiene nada quizás por un importante tiempo. que decir. Pero en general la pertinencia te lleva a que el lenguaje de las redes sociales es inmediato. La sociedad actual es inmediata. En lo comercial, en las marcas, en lo político. Guardar silencio a este gobierno, por ejemplo, con su principal líder, que es el presidente, su activo comunicacional más relevante, esas 3 semanas que estuvo en silencio le ha costado caro. Por eso es que han salido al presidente a hablar más, por ejemplo. Porque el tipo tiene una buena reputación. ¿Ponerse colorado y pedir disculpas? Sí. No cuesta nada. Yo creo que la generación millennial, que es la generación que un poco vive y se recrea a partir de las redes sociales, aprendió que pedir disculpas no es problema, no es pérdida de poder disculparse. Claro. Pero las generaciones más antiguas siempre pensaban que la disculpa era una forma de perder poder. Y por eso que muchas veces las empresas cuando metían las patas en temas de consumo o productos que tenían, no sé, algún tipo, no sé, muchas veces los sindicatos, que decirlo también, metían algo en un producto, en un envase y después salía a los medios y decían, oye, esta cuestión, y la empresa se queda callada. No. O sea, hoy en día la relación debe ser fluida e inmediata, porque la lógica hoy en día de las personas, de los consumidores, de los usuarios de las redes sociales, que también te cambió un poco la forma de comunicarse en general de la sociedad, es directa, rápida y sin intermediario. Ya incluso los mismos periodistas, que finalmente antiguamente eran los que intermediaban, ya también están quedando fuera del juego, porque ¿Hasta qué es todo punto, directo. Cristian, se espera de parte de los clientes, en tu experiencia, una relación de cercanía con las marcas? Así como, por ejemplo, con los políticos. Dentro de los valores que se miden es esta persona cercana. ¿Las marcas también tienen un poco de eso? Mira, en general, lo que existe y lo que viene a futuro es la crisis permanente. O sea, es así. ¿Crisis permanente? Es permanente porque antiguamente las crisis estaban más controladas. Estaba un grupo de poder, una élite económica, política, empresarial, lo que sea, da lo mismo. También pueden ser organizacionales, o sea, también había en élite ese tipo. Y estas personas, bueno, regulaban la información. Hacían su mesa redonda, conversaban la crisis, fijaban los parámetros, establecían un comunicado más o menos, y después eso se viabilizaba a través de ciertos periodistas, a través de ciertos medios, y así como verticalmente bajando la información. Eso ya no pasa. Hoy en día es todo muy rápido y por lo tanto esa lógica de controlar las crisis ya no resulta. Porque además muchas veces la misma gente que está en las organizaciones, política, empresarial, lo que sea, también filtran la información. ¿Y cómo nos preparamos frente a eso? Entonces la crisis va a ser permanente y en eso las empresas tienen que tener menos miedo. Adaptarse, ser a la crisis. flexible, Claro, estar consciente de que... Estar consciente que la crisis es permanente porque los medios de comunicación ya no son los que ellos conducían y manejaban, de alguna forma, tenían ciertos acuerdos comerciales. Yo te pongo tanta plata en avisaje y tú a cambio de eso, pucha, cuando me metas las patas, que voy a meterlas porque inevitable me va a pasar, tú no me pegas tan fuerte. Me pegas, pero... No, eso ya no va, porque te puede ser medio proteger, pero en paralelo sale en Twitter y de ahí se viralizó y después te salen los memes y murió. Eso es lo que tiene que pasar hoy en día y tiene que la empresa aprender a ese proceso de aprendizaje de la empresa hoy. En todo, que están aprendiendo que ya no pueden controlar las cosas son incontrolables y por lo tanto es como navegar en las crisis legales, las crisis comunicacionales, Me imagino que sea. la pandemia también ha hecho clic respecto de este nuevo paradigma de que estamos en constante cambio, quizás con un tono más positivo, ¿no? Constante cambio, ¿no? Mira, el hecho crisis. de que la gente de las empresas, que los departamentos jurídicos de las empresas,
hayan trabajado más de un año en sus casas, también les dio un entrenamiento a esas áreas, como también a las otras áreas de las empresas, de acercarse más al mundo digital. Claro. Porque uno muchas veces en el mundo empresarial, bueno, de la casa a la pega, de la pega a la casa, tenés muy poco tiempo para meterte en las redes, de repente los fines de semana, en la noche, en la mañana, en el desayuno. La gente que trabaja en estas empresas en general, pero el estar en la casa trabajando les dio el momento y el tiempo para conocer las redes sociales, estar muy conectados, y eso fue, te diría que fue un baño cultural, entre comillas, de las redes sociales, en que se adelantó por muchos años. Lo que iba a pasar en 7, 8 años más en Chile, se adelantó y llegó muy rápido. Entonces, yo creo que eso fue bueno, porque también le dio un aprendizaje a los altos estamentos de las compañías, a los directorios, a los gerentes de división, gerentes jurídicos, fiscalía, etcétera. Los empapó un poco de darse cuenta que este es el mundo, más allá de que uno tiene hijos muchas veces, que estás hiperconectado y tú vas mirando ya los cambios. Pero yo creo que eso fue un baño de aprendizaje rápido, violento, pero positivo, porque de algún modo les fue a las empresas que funcionan en Chile, aunque sean multinacionales, igual tienen ejecutivos locales, con todos los temores y las virtudes locales, ¿te das cuenta? Entonces, yo creo que eso ayudó mucho para que de algún modo las compañías fueran perdiendo algo de miedo frente a este monstruo que son las redes sociales, que también son muy violentas, pero hay que decirlo, son violentas, pero tienen pic muy corto. Son violentas, pum, sube la curva, te hacen pebre, te ponen el hashtag, los memes después, pero todo este proceso de ataque es corto. Y por lo mismo, Cristian, me hace mucho sentido lo que dices en saber adaptarse, ser flexible, ser resiliente también, ¿no? Es una palabra que hoy en día se utiliza mucho. Vamos a otro tema que también está relacionado con esto. Hoy en día se dice que nosotros, las consumidores, estamos empoderados y que hay ciertos valores que nos interesan respecto de las marcas. Sustentabilidad, precarización del trabajo, si la empresa paga o no impuestos, si es una multinacional. ¿Cómo ves tú ese panorama en Chile? Mira, yo te diría que en octubre de 2019 no solamente fue relevante en lo político, también fue relevante en el impacto que se produjo en las empresas. Porque las empresas estaban reteniendo este caballo, lo mantenían así las riendas apretadas para que no se desbocara, pero ahí se desbocó todo. Y también las empresas se dieron cuenta que, bueno, no fueron capaces de abordar bien el fenómeno, en términos de cómo participar de este movimiento social. ¿Podrían haberlo aprovechado? Algunas empresas lo hicieron. Sí. Por ejemplo, el doctor Simi, claro, puso transporte público cuando no había la metro, que lo quemaron estos salvajes, lo quemaron. Puso desde la plaza de Puente Alto, puso transporte público, te llevaba a la gente que trabajaba, 600.000 habitantes, claro, al centro de Santiago, ¿te fijas? Entonces, y varias empresas, no varias, algunas, hicieron esas cosas, entendieron. También Uber, por ejemplo, hacía descuentos, viajes, claro. Entonces, algunas compañías entendieron esto y apoyaron y acompañaron el movimiento, no políticamente, sino que simplemente dijeron, bueno, está pasando esto, ¿cómo nosotros ayudamos a nuestros clientes, a los consumidores? Pero la gran mayoría de empresas guardó silencio, dijeron, mejor quedémonos callados, o sea, aquí nos vamos a ir trasquilados. Eso es mejor que menos callado. El modelo antiguo, ¿te fijas? El modelo analógico, el modelo de la verticalidad del poder. De aquí vamos todo controlándolo, va bajando hasta que llega la gente. No, se finí, se acabó, murió. Pero Chile cambió. Cambió. Cambió para bien o para mal, cambió. Es una realidad, es un hecho. Sí. Y la empresa recién, y veamos los canales de televisión, tampoco sabían cómo abordar esto. Estaban callados, y de repente Chilevisión con CNN vieron la luz un poco, estamos hablando más o menos de noviembre, y empiezan a entrevistar al otro lado. Se fueron del poder, se fueron al otro lado, a la gente que estaba protestando, fueron a las poblaciones, las causas, ¿qué fueron estaba a las pasando? calles, Claro. fueron a la población, fueron a Puente Alto, fueron a La Pintana, fueron al Barrio Alto, pero fueron a la calle, y empezaron a preguntarle a la gente. Y ahí se dieron cuenta, y después, bueno, otros canales empezaron a seguir a estos otros, al CNN y a Chilevisión empezaron a seguir también, y van cambiando un poco el paradigma de sorpresa, que no sabían a dónde ponerse. Si en el lado del bien, claro, entre comillas, claro, o del mal, entre comillas. Claro. Y bueno, ahí fue todo ese aprendizaje, yo te diría, muy grande, y a partir de eso yo te diría que en términos generales el chileno se empodera, se empodera políticamente, producto de la Constitución, el plebiscito, etcétera, pero también se empodera violentamente y muchas veces en mala onda con las empresas, y empieza a asumir sus derechos como consumidor, y lo hace ver a través de las redes sociales.
Esencialmente utiliza el consumidor hoy en día y también a través de procesos colectivos frente al CERNAC. Va viendo por ahí. O sea, claro, primero, sí. intuitivamente la gente dice, Sí. no, las redes sociales es mi canal para poder establecer mis derechos frente a un poder omnipresente como son las multinacionales o las empresas locales, que son defendidas por los gobiernos de turno. Eso es un poco el imaginario, que en parte tampoco es tan imaginario, es bastante real. Y ahí, empiezan a aparecer estos grupos que se empiezan después a organizar jurídicamente junto al CERNAC para poder defenderse de errores que cometen las empresas. Ese fenómeno se empezó a desplegar con mucho más énfasis por los efectos de la pandemia. Exacto. Pero antes de eso veíamos grafitis del tono de todas las farmacias coludidas, no compremos más, y las farmacias guardaron silencio. Entonces, como después con la pandemia, los retrasos de las entregas, por ejemplo, del Día de la Madre en mayo no recibió el colchón hasta diciembre, y las empresas tampoco tuvieron un Pero te relato cuento que ahí. si la evolución no hubiera sido hace 8 o 10 años atrás, hubiera sido ahora, el comportamiento y la respuesta comunicacional que hubieran dado las farmacéuticas hubiera sido muy distinta. Yo te garantizo que hubieran sido mucho más directos, hubieran pedido disculpas, hubieran sido más resilientes y probablemente el error que cometieron, error ético y moral, lo hubieran probablemente trabajado en conjunto con el CERNAC. Es muy probable. Que ese es muy importante porque te da cuenta un poco también de la renovación que está viniendo generacional en las empresas. Claro. Mira, si esto también tiene un tema de generaciones. En general, ya están entrando nuevas capas de profesionales en las empresas que tienen una mirada distinta, que vienen con otra lectura, más digital, más igualitaria, más dialogante, que si bien muchas veces vienen de algunas élites, y de algunas universidades más bien de élite también, están entendiendo que con eso ya no alcanza, no basta. Pero esto es un proceso que se aceleró, como yo te señalaba, y tú también estás conmigo de acuerdo, se acelera el 2019, después se potencia con la pandemia, porque te da la pandemia, hay que decirlo, fue un momento, una pausa para muchos chilenos, no para todos. Otros tienen que ganarse la vida diariamente, claro. Y machucárselas tomando el metro con bichos sin bichos. Yo quizás en eso también lo reconozco, una élite. Pero es una clase media también grande que tomó conciencia un poco en este proceso de pausa que nos dio la pandemia respecto a muchas dimensiones existenciales, entre ellas el consumo. Claro. Y creo que eso te hizo que tengamos un consumidor bastante más exigente hoy en día que está operando en forma también más colectiva. Y también con un gobierno como el pasado, que cometió muchos errores, pero también empezó a entender Piñera y su gobierno que había un cambio de lo colectivo, que este ya no era un país subsidiario en todo. También hay cosas colectivas que hay que adoptarlas. Y el gobierno actual, ¿para qué decirlo? O sea, este es un gobierno, claramente una de sus líneas importantes, básicas, es lo colectivo. La reforma social. Exacto, claro. Es un gobierno que quiere tener una constitución social, no subsidiaria. Ya hay un cambio que se empezó a reconocer en el gobierno pasado y ahora se va a profundizar mucho más. Y eso también te va a potenciar tener un consumidor mucho más en el estilo europeo. Un consumidor europeo es un consumidor colectivo que tiene muchas leyes que lo protegen, pero también las hace efectivas, claro. No tiene vergüenza. Es exigente, el chileno le da vergüenza, claro. Ya no. No, ahora se reclama por la diferencia de un peso en el yogur y no está tomado del contexto del reclamo, sino del ejercicio de los derechos. Exacto. Y como señalas, yo creo que lo colectivo ahora sí impacta mucho y desde ese punto de vista el CERNAC también dice mucho, manda señales, etcétera, etcétera. Bien, me parece muy interesante todo lo que estamos conversando, porque al final del día el fenómeno es mucho más que lo jurídico y a nosotros claro. Nos pasa, y tú sabes que los abogados somos muy cuadrados y nos enfocamos en una cosa, muy formales, y yo creo que eso también pero mira, está cambiando. Como todo, es consecuencia de donde uno está inserto. Claro. O sea, la ley no puede ser la misma ley que teníamos el año 25 o el 25, ni tampoco la del 80, porque son países distintos. Son distintas generaciones, distintas formas de ver la realidad. Es un mundo mucho más interconectado, mucho más globalizado. Es un mundo con el que tú tienes amigos ya no solamente en Chillán o en Valdivia, pues tienes amigos, no sé, pues en Madrid, claro. En Shanghái, porque las redes también te dan te abren mucho más. O sea, en muchas cosas te cierran la cabeza, pero también te dan un nivel de conectividad y de percepción de ser ciudadano del mundo que uno no la tenía. ¿Te das cuenta? Y tienes que estar a tono con las tendencias. ¿No? Y las leyes son parte de eso. Tal cual. Todo es parte y estamos reflejándolo. A último tiempo han cambiado 2 veces la ley del consumo, claro. Y también es un tema que suena en la Convención Constituyente. Somos
junto con Uruguay y Chile, los países de la región que no tienen los derechos del consumidor reconocidos en nuestra Constitución por razones de contexto histórico-político de la Loco, a veces época. no sabía eso, ¿eh? Sí, sí, Y y es muy impresionante. curiosamente son los países como más desarrollados dentro de Sudamérica. Y, en muchos aspectos. Claro, o sea, muy loco eso. Se miran, por ejemplo, el tema vacunas, fueron vanguardia, el tema de la crisis sanitaria, pero no tenemos los derechos de la Constitución. No obstante, lo que desde la academia hemos abogado para que se incluyan. Y junto con eso el CERNAC también, pues hay gente que está ahora... Bueno, pero en un Estado social eso va a cambiar. De todas maneras, porque la mirada es colectiva, la mirada es integradora. No se justifica que no estén los derechos de los consumidores, aun cuando todos sabemos que hay que haciendo memoria, como respetarlo. Como este programa lo escuchan, me imagino, varios abogados. Cuando yo estudiaba Derecho en la Católica, hablo del tiempo de la dictadura, más o menos estoy hablando por ahí del 81, por ahí, más o menos, 82. Yo estudiaste la Católica. Sí, estudié en la Católica, en el Campo Oriente. Había un decano que era Gaete, que era, olvídate, era terrible todo eso. Y me acuerdo, claro, que me hacía clase, que después fue senador en Larraín. Y me acuerdo que me pasaba a Kelsen y a través de Kelsen me intentaba meter el principio subsidiario del Estado. Porque ya en esa época empezó fuerte el tema de que Chile debe ser un Estado subsidiario, que algunas cosas debían hacerlo, la gran mayoría de las cosas las debían hacer los privados y no así lo público. Lo público era muy chiquitito, muy pequeño, había que minimizarlo. Bueno, y ahí se traspasó todo lo que fue después la salud a los privados, la seguridad social, el agua, todo el mundo de los privados. Que mira, no es ni bueno ni malo, fue una época, pero esa época está cambiando. Y en eso, claro, lo jurídico fue claramente supeditado a este Estado subsidiario. Forma parte de la estructura, claro, exacto. ¿no? Y por eso también tenemos, pues, si uno piensa un poquito más profundamente, por eso que al CERNAC también le ha costado mucho ir creciendo en el tiempo, en derechos, porque básicamente, bajo el principio subsidiario de Estado, los derechos los tienen las empresas. Claro. No las personas. No, y hoy en día, no obstante todas las acciones que promueve el CERNAC, no alcanza a llegar a todas partes, No, si es imposible. impensable. Entonces, requiere mucho de la conciencia de las empresas, más que de la óptica de la fiscalización, por ejemplo. Y comentábamos antes que aun cuando las multas son muy altas, siguen existiendo ciertas áreas que están súper estudiadas, en donde se infringen los derechos de los consumidores, sin que exista un remedio respecto de eso. Pero es un tema cultural, ¿eh? Antes hablábamos fuera de cámara. Sí. Ahí cuando estábamos conectándonos hablábamos del tema antropológico. Claro. Y el tema antropológico es súper interesante porque finalmente las sociedades son lo que son su cultura. Y la identidad cultural chilena, claro, en general es una identidad cultural que es poco exigente. ¿Ah? Es un país que es poco exigente, sumiso, sí, es más sumiso. Sí. Lo que ha ido cambiando. Pero yo viví bastante tiempo en España y los españoles, yo siempre decía, gobernar España, yo jamás quisiera ser un político en España, debe ser lo más difícil que hay, porque tiene un pueblo tremendamente... no tiene mucho prestigio tampoco. No, pero tiene un pueblo insumiso, sí, tiene un pueblo exigente, también los franceses. Claro. Olvídate, Sí, son muy claro. conscientes de sus derechos, no solamente consumidores, todo tipo de derechos, y lo hacen ver en la calle y tienen todo un aparataje también de jurisprudencia, una normativa que es ad hoc también un poco a ese tipo de cultura. Yo creo que en Chile falta eso, pero es un tema de que las personas van teniendo más autonomía. Yo creo que en Chile es un país que está teniendo, las personas son, si bien son muy individualistas, porque nuestro sistema ha sido así fuimos criados como personas competitivas, individualistas, de alguna forma están tomando conciencia un poco de sus derechos y también sus derechos más comunitarios, claro, más en conjunto. Claro. Y eso va a ser un problema para los gobiernos futuros y también para el Estado, sí, claro, porque va a tener que enfrentarse a una ciudadanía más exigente, como también las empresas. Pero la gente está cambiando, están cambiando las empresas. Paradigma, hay cambios de ejecutivos también. Van a llegar otras personas Exacto. a asumir puestos de poder en distintos roles públicos que o van a privados. Entender ese lenguaje. Y que van a promover las reformas que el país necesita. Claro. Para ir terminando, Cristian, y muchas gracias por estar con nosotros. Muy interesante, nos deja pensando muchas cosas en la conversación que hemos tenido. Un caso específico para apuntar a esto de ciertos impases que tienen las empresas.
recuerdo haber visto que tú fuiste un vocero importante en contra de una publicidad de una carnicería que ofrecía combos por el Día de la Madre. Me acuerdo, eso fue hace algunos años, fue hace como 5 años. Sí. Tampoco hace tanto tiempo. Y ahí lo que la empresa hizo fue, pedir disculpas y decir que no era algo en contra de las mujeres, pero fue un poco inapropiada esa actitud. Bueno, eso pasa todavía, y hay que decirlo también, pasa porque finalmente los hombres seguimos en el poder. Gran parte de las empresas en Chile están en manos de hombres, no de mujeres. Los directorios siguen siendo, en términos de 94-90% en manos de hombres. Por lo tanto, la cultura, o sea, la mujer entiende el poder de una forma distinta al hombre. Y la cultura masculina se impone. Se impone en el marketing, se impone en la área de asuntos públicos. Y cuando uno ve esas campañas como la de la carnicería, bueno, básicamente es una mirada masculina. Y justamente muy machista. Y lo que es más grave también es que las agencias de publicidad, que son finalmente porque una empresa no tiene por qué saberlo. O sea, una empresa confía en la agencia, puede confiar en una agencia de publicidad que tiene los expertos en el tema comunicacional, pero también es súper grave que una agencia de publicidad haya hecho esa campaña, la haya propuesto a un cliente sin darse cuenta. Y no estamos hablando hace muchos años atrás, estamos hablando 4 años atrás nomás. Estamos hablando en tiempo actual, o sea, es ahora. Donde el feminismo no era ahora. Un tema tabú. No, es un tema ahora. Y tú ves cómo pasa esos errores. ¿Y por qué pasa eso? Porque esencialmente, y lo he dicho más de alguna vez yo, las personas que crean las campañas en las agencias de publicidad son hombres. De élite, ¿no? No, y son hombres. Son hombres. ¿Qué significa eso? Cuando una mujer está comprando ropa interior, está comprando productos de belleza, lo más probable es que esa campaña por la cual esa mujer se compró esos productos fueron hechas por hombres. Impresionante. Y eso te lleva también a que muchas veces la mujer busca inconscientemente agradar al hombre bajo esos términos y no bajo otros términos, ¿te das cuenta? Y por lo mismo, el caso de esto de la carnicería, bueno, pasó lo que pasó. Y van a seguir pasando estas cosas en el futuro mientras los hombres no tengamos claridad respecto a estos temas. O sea, yo y lo digo también sin ningún problema. Yo hace unos 15 años atrás decía, estos maricones, pero no en términos de connotación sexual. No soy de maricón, no, como insulto. Porque estaba normalizado en el lenguaje. Pero tú empezás a dar cuenta que así maricón está ahí golpeando todo un grupo de personas que tienen sus derechos, sus obligaciones, su forma de ver la vida, tienen sus derechos, básicamente eso. Y tienen que vivir esa vida y esa forma. Pero uno lo decía así libremente, como también cuantas cosas respecto a las mujeres. Claro. Entonces yo creo que claramente esos casos, y que insisto, lo vamos a seguir viendo mientras haya un cambio cultural en el hombre y también en la mujer en parte, van a seguir pasando lamentablemente, pero es un tema que va en transición, como muchas cosas más en el país. O leí, ya no me acuerdo, hace poco, que esta cultura machista que se ha desarrollado durante tanto tiempo es la visión del hombre joven, porque el hombre más adulto es más reposado y ya no tiene esas ansias de poder, ese ego tan desmembrado, no actúa, tan más violento. Claro. Y me llamó mucho la atención. Para terminar, Cristian, tu visión respecto del futuro y las cosas que vienen, ¿es optimista? Absolutamente. Bien. Yo diría que mi preocupación esencialmente es el cambio climático. O sea, yo creo que lo que viene en términos de cambio climático ya lo estamos viviendo en Chile, claro. Es feroz. Lo que sí me preocupa de lo que viene en el futuro es que la política y el Estado de Chile esté al nivel de los cambios que vienen en lo climático. Porque eso nos va a cambiar la vida. O sea, nos va a cambiar la vida en términos de alimentos, en términos de cantidad de agua, en términos de energía. Va a alterar el orden político. Y me preocupa, porque en el fondo el mundo empresarial y gran parte del mundo político de izquierda a derecha no están conscientes de eso. O sea, yo el futuro lo veo bueno porque va a ser un futuro mucho más dialogante, sin tantas imposiciones de poderes unos sobre otros, sino que va a ser mucho más horizontal, va a ser una mesita mucho más horizontal y más redonda como esta. Pero sí me preocupa la falta de conciencia de los líderes respecto al cambio climático. Para mí eso es terrible, o sea, no ser consciente de lo que está pasando, seguir aprobando legislaciones que son dañinas. Bueno, el tema del agua va a cambiar por los principios probablemente que se van a aprobar en la Convención Constituyente, pero para mí mi preocupación es esa, esencialmente que la gente no se da cuenta de eso, ni los líderes ni la población.
Yo en estoy general. de acuerdo contigo y uno de los objetivos de la ONU, de la Agenda 2030, es que lleguemos a un consumo sustentable. Así que desde esta vereda también tenemos una entrevistada para conversar Qué esos bueno. temas y ver cómo aportar desde esta mirada a la reutilización, al reciclaje y a Y mira, promover. y lo más preocupante de todo es el silencio del Estado de Chile Mm, bajo distintos gobiernos respecto al tema. ¿Y por qué hay silencio? Bueno, porque hay lobby detrás del claro, hay silencio. intereses Hay intereses empresariales, claro. empresariales. Y esto no es un tema ya de quién es empresa o no empresa, de quién es bueno o malo, quién es izquierda o derecha, ¿no? Es mucho más grave. O sea, Es de nos estamos jugando la supervivencia, supervivencia. claro, claro, claro. Y O sea, eso no te lo va a arreglar. nuestros hijos, Eso no te lo va a arreglar si te dan claro, más pega y te pagan claro. mejor. O sea, con billetes no hay a comprar agua, ni comprar aire. Entonces, para mí el tema que me preocupa a futuro no es las dinámicas sociales, que van a ser mucho más justas que en el pasado, sino que son las dinámicas del Estado respecto al tema del cambio climático. Para mí eso es feroz. Gracias, Cristian Leporati, por acompañarnos en esta sesión de Encantado. Consumo Éxito.